Sed bienvenidos a la conferencia número 105, donde vamos a empezar, como es habitual, con el repaso de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, y después pasaremos a la parte temática. Esta semana ha sido bastante movida, y sobre todo movida y centrada en estos países de Medio Oriente, aunque básicamente los primeros días ha transcurrido toda la opinión centrada, la opinión pública, en la zona de Israel y Palestina. Posteriormente, cuando esto parece ser que se ha ido arreglando, estalla otra vez una convulsión en Egipto. Vamos a ir viendo todo esto. Recordemos los textos bíblicos, donde nos habla la profecía sobre Damasco, que dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Esta profecía aún no se ha cumplido, pero cada vez más, ya veis el panorama como se está poniendo, ¿no? Después tenemos Daniel 11, los versículos finales de este capítulo, que son los que llevan al retorno de la venida de Jesús, en los cuales se nos habla precisamente de la situación de Medio Oriente, todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora y algo más. Y aquí tenéis precisamente algo vinculado con todo esto. Ya veis aquí un grupo de personas que estaban haciendo sus concilios para arreglar la situación en Siria, estaban mediando con los opositores, que son los reconocidos por la Unión Europea, pero mirad una vez más sus famosas simbologías. Si apreciáis arriba de la imagen, a la derecha, sobre las cabezas de estos señores, veis una bandera alargada, y abajo como una media luna, y en medio dos personas dándose un toque de mano. Bien, si os lo miráis un poco desde lejos, una vez más, veréis que es como un ojo, al igual como veis abajo en el centro de las pantallas, abajo a la izquierda donde está Van Rompuy, y que todo es una vez más la misma simbología del ojo que todo lo ve, que precisamente no es el de Dios, sino que es el ojo de Horus antiguo, y que se remonta, como no, a la adoración a Lucifer, suplantando el ojo de Dios, que en verdad es el que todo lo controla. Pero quisiera también destacaros un detalle. Ellos quizás dirán, la bandera de arriba puede ser uno de estos países islámicos, la parte de abajo es una media luna, simbolizando que es las zonas de estos países árabes, y este saludo tan fraternal, ¿qué es? Este saludo tan fraternal es algo que ya está muy de moda, sobre todo entre los jóvenes, porque se ha visto mucho, sobre todo, a raíz de los partidos de baloncesto, cuando hacen un básquet y todos ven y se dan esta salutación, que en verdad procede de una salutación masónica. Pero bien, ya esto ya es tan habitual que lo vemos y para nada nos llama la atención, ¿no? Pero bien, son sus simbologías, de ellos han partido. Y por tanto, fijémonos una vez más cómo todo va bajo este ojo que todo lo ve, que es el que está controlando esta situación en estas zonas, tal como eran sus planes y tantas veces hemos presentado ya aquí. Y hablando de estas zonas, Turquía puede contar con los aliados para desplegar misiles Patriot en su frontera con Siria. Ya sabéis que han tenido esos altercados y ya han pedido que la OTAN les ponga precisamente los Patriot allí, que en principio no es para atacar a Siria, sino que es para defenderse, por si hay algo. Pero todo ha sido hecho muy rápidamente. La situación ya sabéis que es convulsa en la zona, se puede llegar a extender más, y desde luego ya se están tomando las medidas pertinentes porque parece ser que las cosas irán por ahí. Una fotografía de niños muertos en Gaza, información o sensacionalismo. Ya sabéis que la guerra entre palestinos e Israel ha durado 8 días, finalmente se ha hecho un tratado de paz, al menos de alto el fuego, momentáneamente, y esta noticia os la he puesto porque quería poneros las imágenes de un vídeo, que al final, perdonadme, me he olvidado, sabía que me faltaba algo y no sabía qué era, pues era este vídeo, y iba relacionado precisamente con lo que a veces nos muestran las imágenes por televisión. ¿Sabéis? Cuando se hablan de bombardeos, se hablan de ataques, de cualquier cosa así, se nos muestran una serie de imágenes, que nosotros cuando las vemos no dudamos que estas imágenes sean precisamente de ese hecho. Pues bien, el vídeo que os quería mostrar era, a ver si lo vais a recordar, si todo va bien, igual el próximo sábado os lo puedo mostrar. ¿Recordáis una famosa escena de hace unos años donde se veía a un padre y un niño palestinos al lado mismo de una pared, parapateados detrás de un pequeño armatoste, no sé si era de piedra o de cemento, no sé de qué era, y empezaban a haber tiros hasta que
el niño muere y decían que los soldados israelíes lo habían asesinado, ¿verdad? Y el padre empieza a hacer unos movimientos con la cabeza de desesperación, como si ya estuviese ido, ¿no? Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, provocaron una reacción muy violenta en muchos lugares, asesinatos incluso de soldados israelíes, echados por la ventana, descuartizados, en fin, unas barbaridades tremendas. Y, ¿sabéis? En ese vídeo se demuestra cómo no siempre las imágenes que vemos son ciertas, sino que se pasan una serie de imágenes de unos X segundos mientras se dejan de emitir otros, donde se termina de ver lo que realmente sucede allí. Pues precisamente en esas imágenes se muestra cómo todo en verdad era un montaje de los propios palestinos, en los cuales ni los soldados israelíes eran los que disparaban, ni estaban en la posición que decían que estaban, ni el niño muere, ni el niño muere. Se ve en la escena precisamente que el padre ya está diciendo que el niño está muerto y de repente el niño sale de detrás del padre un poquillo hacia afuera, sacando la cabecita y lo vuelve a poner hacia atrás. Y además luego se ve el niño muerto y una vez el niño ya está muerto y el padre parece en éxtasis, de repente el niño levanta un poco algo que le está cubriendo la cabeza con su mano, mirando a la cámara y lo vuelve a bajar, ¿no? Bien, ¿cómo se ofrecen estas imágenes? Pues hay gente que trabaja siendo palestino para los medios de comunicación, como France, etcétera, y entonces, ¿qué sucede? Estas imágenes se reparten entre todos los grupos que se dedican a las comunicaciones y son las que se difunden, entonces se crea una opinión pública al respecto. Por tanto, hay una manipulación de hechos realmente grave, pero que ya sabemos que si estos señores de los que tanto denunciamos no estuvieran detrás, no entenderíamos nada del porqué, ¿no? Por tanto, hemos de vigilar a veces en cómo vemos las cosas, porque automáticamente se nos quiere crear un sentido de opinión muy concreto. O sea, es una manipulación mediática. Recordad que ya hace tiempo vinimos diciendo de que antes había muchas agencias distintas de información, pero poco a poco estas agencias plegaban, ya no funcionaban, o eran absorbidas por otras, hasta que prácticamente quedan 4 en todo el mundo, y que cuando tiráis del hilo os dais cuenta que pertenecen a esta gente de las sociedades secretas de las que tanto estamos hablando, ¿no? Entonces, lógicamente, el mundo se lleva hacia el derrotero que ellos quieren. Esto no quiere decir de que los israelitas sean los buenos, los palestinos los malos, y ya está, porque hay de todo en todas partes, ¿me entendéis? Pero bien, que cuidado con lo que a veces vemos, porque no siempre las cosas son así. Siguiendo con la situación que se produjo, Francia e Israel, hay que lograr un cese del fuego, ya veis que internacionalmente se movieron fichas al respecto. Irán insta a enviar tropas y armas para apoyar a Hamas, claro, aquí hay que liarla más por el otro lado. Israel abatió a jefes de la yihad escondidos en el edificio de la televisión. Mirad lo que ahora mismo os he dicho. Cuando nosotros se nos presenta ciertas imágenes, y ciertos reporteros incluso de por aquí, decían de que se había atacado directamente al edificio donde estaban los periodistas. Pero claro, la otra explicación que está por el bando israelita es que precisamente lo que estaban haciendo es que estaban escondidos gente de la yihad en ese edificio y fueron directamente al piso donde ellos estaban los proyectiles. Recuerdo que el reportero de TV3 estaba en el piso de abajo y tuvieron algún percance, pero salieron intactos. O sea, mirad con qué precisión llegan a ver ya sistemas para que el misil vaya donde tiene que ir o los petarditos que lancen, ¿no? Pero ya veis qué fácil es que la opinión pública pueda tirar hacia un lado u otro dependiendo cómo nos vendan la misma noticia. Estados Unidos aproxima barcos de guerra a Israel para una eventual evacuación de la población estadounidense en la zona, la cual cosa evidentemente es curioso porque además aproxima barcos de guerra. Dices, caray, ¿y por qué se tienen que llevar la gente en barcos de guerra? ¿No los pueden llevar en otro tipo de embarcación? Bueno, un barco de guerra sirve para algo más, ¿no? También. Pero bien, ¿esto qué quiere decir? Que Estados Unidos tiene un montón muy importante de flota que está patrullando en esas zonas, por algo debe ser. Turquía pedirá a la OTAN el despliegue de misiles en la frontera siria, ya lo hizo. Turquía advierte a Israel de que la invasión de Gaza le aislará aún más. Recordemos que Turquía quiere tener un papel preponderante en la región, lo está teniendo una vez más, y esto es lo que las profecías ya nos hablaban en sus momentos. Recordemos a Urias Smith cuando ya las comentaba en los años 1800 y pico.
Una explosión en un autobús en Tel Aviv deja al menos 21 heridos, algunos muy graves. La situación, ya veis, guerras, terrorismo y todo básicamente en esa zona. Israel advierte que estudiará una acción militar más severa si fracasa la tregua. Mirad si las treguas penden de un hilo, porque solo que haya algún pequeño altercado, tienen ya la excusa totalmente en sus manos para decir, han roto la tregua, por tanto, preparaos porque vamos a ser más severos. Y bueno, cuando se consigue una tregua, hay alguien que luego se alegra y que se dan el triunfo ellos, ¿no? Israel jamás recibirá un gran golpe si continúa disparando. Irán provee a Hamas tecnología para fabricar cohetes Faj-5. Ya veis hasta qué punto ahora ya no son los típicos cohetitos de antes, sino que ahora la cosa se está sofisticando más, ¿no? Hamas canta victoria, dicen que, bueno, de hecho lo que han conseguido es que Israel afloje, gracias a que ellos han vencido, ¿no? Y claro, los israelitas dicen de eso ni hablar del peluquín y lo de siempre. Y mientras tanto, cuando una situación se arregla, aparece otra por otro lado. La vicepresidenta del Constitucional egipcio dice que Morsi es un presidente ilegítimo, porque sabéis lo que ha hecho, ¿no? Se ha otorgado prácticamente todo el poder, con lo cual la gente que lo había votado en su momento, que se manifestaron en esta plaza Tahrir tan famosa, pues ahora están 2 días ya en esa misma plaza quejándose de lo que hace Morsi, y gente que lo habían votado, la cual cosa está llevando una vez más a una situación de inestabilidad en Egipto que puede volver a generar una vez más conflicto. Pero recordemos las palabras que ya dijo Henry Kissinger, diciendo de que eso que estábamos viendo, esa primavera árabe, era la primera escena de un gran drama que debe desarrollarse más adelante. Bien, todo está llegando, qué bien controlado lo tienen. Israel asegura que tendrá que derrocar al régimen de Hamas pese a la tregua. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá tregua, pero aún y así van a seguir con lo que ellos buscan, derrocar este régimen. Y esto no se hace hablando, sencillamente. Y sigamos con la tontería, perdonadme la expresión, pero el funeral de Bin Laden siguió el ritual islámico y se celebró casi en secreto. Según unos correos electrónicos recogidos por la cadena estadounidense CNN, solo unos cuantos miembros de la tripulación del barco estadounidense sabían que se estaba celebrando. Recordemos que nosotros mostramos el vídeo de esa señora que ya había afirmado en su momento que este señor ya había estado asesinado por alguien, un agente secreto, dio el nombre, dio todos los detalles y después ella fue asesinada, la recordáis, Benazir Bhutto. Pues bien, ahora después de años vimos cómo se mataba, entre comillas, al pretendido Bin Laden y se lo arrojaba al mar. Bien, ya sabéis el montaje típico del que ya estamos tan acostumbrados a denunciar desde aquí, ¿no? Pero ya se sabe, la manipulación, eso funciona. Asalto a la soberanía, Europa llama a fortalecer su poder militar. Los parlamentarios europeos proponen no recortar los presupuestos para la defensa. ¿Por qué? Europa ahora, que están recordando presupuestos para todo, agricultura y demás, resulta que hay que reforzar el poder militar de Europa. Evidentemente quiere decir de que hay unas empresas detrás que tienen un gran peso de comercio, y son las empresas armamentísticas, pero también quiere decir, cómo no, que algo puede llegar a suceder. Estados Unidos descontento con los aires de dictador de Morsi, ya veis. Y mirad que precisamente, leed algo aquí abajo. Las decisiones y declaraciones anunciadas el 22 de noviembre suscitan preocupación en muchos egipcios y en la comunidad internacional. Resulta que el 22 de noviembre, ¿no veis ninguna cosa extraña en estos numeritos? 22, 2 veces 11, noviembre, ¿qué es? 11. Los comunicados salen precisamente cuando son sus fechas, su simbología numérica. Ya sabéis que el 11 significa aprobado por ley divina, en este caso evidentemente no es por la ley de Dios, sino por todo el contrario, ¿no? Ya sabemos que siempre aplican las cosas de Dios a su terreno. Y bien, dejando la convulsión de Medio Oriente, hablemos de algo tan bonito como unos pajarillos. ¡Oh, qué macu! ¡Qué bonito queda!
Oseas capítulo 4, versículo 3. Ahora se nos va a acabar lo bonito. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Recordemos que hemos estado mostrando cómo casi semana tras semana aparecen miles de peces muertos, miles de aves muertas, etcétera, etcétera, sin razón aparente. Miles de pájaros comunes de jardín caen al mar en Inglaterra. Los pescadores dicen de que van con sus barcas y está todo lleno de de pájaros, pero además que son pajaritos de este tipo, o sea, no son las típicas aves que están por los mares, ¿me entendéis? Una vez más, ¿por qué sucede todo esto? Unos creen que es porque algo pasa con el magnetismo de la Tierra, puede ser, pero realmente todo está cumpliéndose tal como pronosticaba la Biblia. Está llegando el momento decisivo. Y hablando de pronósticos bíblicos y de planes de la gente del lado oscuro, hablemos de la crisis. La pobreza deja más niños en manos del Estado y llena los comedores sociales. Esto está siendo en España, cada vez más. Sigamos viendo cosas nada agradables. La morosidad de la banca sube al 10,7% en septiembre, un nuevo máximo histórico. Morosidad. El Bundesbank vaticina un enfriamiento de la economía alemana a finales de año. La carga de la crisis de la deuda de la zona euro y la desaceleración global son las principales causas. Por tanto, si Alemania era la locomotora de Europa y si Alemania iba tirando, todos tiraríamos, la locomotora hace chuf, chuf, chuf. ¿Qué puede pasar como consecuencia? Pues que evidentemente esa recuperación económica que tanto alegaban no llegue tal como se espera próximamente. Moody's rebaja la AAA de Francia al prever un posible contagio de la crisis. ¿Ya veis? Les están bajando la calificación también a Francia, que muy bonito pintaba todo, ¿no? El presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos urge al Congreso de los Estados Unidos a evitar el abismo fiscal. Bernanke quiere evitarlo por la amenaza sustancial de recesión que implica. También ha pedido que en 2013 se apruebe un nuevo techo de gasto de deuda. Solo así, dice Estados Unidos, podría evitar una catastrófica suspensión de pagos. Ya sabéis que cuando Estados Unidos tose, aquí todos lo tenemos claro. Pues bien, la situación se está perfilando también. Las profecías nos anunciaban de que habría una crisis tremenda que llevaría precisamente a que el papado cogiese el poder, que los sindicatos la liaran a todos los términos, que ya sabéis que los sindicatos, como demostramos aquí, estaban vinculados y constituidos por el propio Vaticano, para instaurar una situación caótica en su momento y pedir que alguien llegue a solucionar lo que los políticos no pueden. Eso lo va a hacer un líder de la moral, el Papa. Para ellos, claro, no líder de la moral para nosotros. Pero todo se está dando tal como estaba anunciado por la profecía, en Estados Unidos y en Europa. Pero no solo allí, mirad, la primera huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández bloquea Buenos Aires. Ya veis, en Argentina también los sindicatos, como vamos viendo en todos estos artículos, son los que han propiciado que esta situación se dé. Los gremios opositores pararon gran parte del país y la presidenta denunció un apriete, pero dice que es igual, que se seguirá igual. Esto es como en España, ¿sabéis? El pueblo puede decir lo que quiera. Imagen impresionante una vez más del obelisco en Buenos Aires, y la verdad es que da que pensar cuando vemos estos grandes emblemas de ritual masónico que están igualmente en el propio Vaticano, y que en estos lugares precisamente son los lugares donde están sucediendo cosas que son bastante claves. Y vamos a ver cómo Rajoy negocia el presupuesto de la Unión Europea tras una propuesta que ve inaceptable para España. ¿Por qué? Porque resulta de que si se llegaba a negociar tal como se decía, habría tal recorte para la economía española que España lo pasaría mucho peor aún, porque sabéis que España también ha tirado durante muchos años de subvenciones que han llegado de Europa, tanto a nivel agrícola como de cualquier otra cuestión. Ahora desde Europa se quiere recortar con todo esto. Han estado 2 días de negociación, no han llegado a ningún acuerdo aún, las presiones son muy grandes, se deberán volver a reunir, la cual cosa que está haciendo, prolongar la agonía de la crisis, porque las cosas no se arreglan.
Y así el tiempo va sucediéndose y cada vez más la población va empobreciéndose y sometiéndose. Si esto llega a suceder, habría tal cantidad de gente que debería dejar los campos porque no podrían mantenerse, gente que está viviendo gracias a las subvenciones que reciben de Europa, que esto propiciaría que más gente tenga que ir a las ciudades a buscarse la vida, pero el campo va a quedar cada vez más desierto. Yo no sé si estas circunstancias deberán darse para que el pueblo de Dios, tal como estaba avisado, salga de las ciudades, vaya a vivir al campo, pueda tener su tierra cultivable y la pueda adquirir a un precio bastante económico debido a esta situación. Ya sabéis que se nos insta a ir al campo porque la vida en las ciudades se va a complicar grandemente y ya lo estamos viendo como cada vez va más. La gente cuando está en la ciudad, ¿de qué come cuando no tiene trabajo? De subvenciones del gobierno, de Cáritas, pero cuando no reciben nada, ¿dónde van a buscar la comida? O robando o en contenedores de basura. En el campo, si uno tiene su propia tierra, al menos come de lo que le da la tierra. Quizá no tendrá para comprarse grandes cosas, pero al menos subsiste. Estábamos avisados, la situación está llegando encima nuestro. Pues quizá Dios deba permitir algunas cosas para que su pueblo pueda tener una salida. Casi 3 millones de personas en España viven en la calle o en una vivienda indigna. Y el número, ya veis, va creciendo, La agencia Standard & Poor's mantiene la nota de Francia, pero la coloca bajo perspectiva negativa, una vez más. Gana la banca, paraliza 2 años los desahucios, pero sigue cobrando intereses. Parecía un éxito, Mira, por fin, ya dicen de que se acabó, ¿sí? Pero no. Como siempre, la banca no va a perder nada. Los intereses seguirán creciendo. Se alarga la agonía de las familias, que una vez que pase el plazo de 24 meses, verán cómo la cantidad a pagar por la demora puede crecer un 43%. O sea que después, a la hora de pagar, ¿qué van a hacer? En fin, veremos si las cosas se pueden ir arreglando, pero ya veis que la situación cada vez va peor. La crisis de la deuda y la austeridad frenan el crecimiento alemán hasta un 0,2%. Alemania, la locomotora, ya veis cómo está empezando a actuar. Las ONG españolas perderán un 15% de financiación en los próximos 5 años. Estuvimos hablando la semana pasada sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo habrá un tipo de ONGs, que son las que dispondrán de dinero y podrán ayudar con mejor facilidad que las demás. Y estas son precisamente las vinculadas a la Iglesia Católica Romana. Ellos son los que darán de comer al pueblo. Y como decimos siempre, ¿morderás la mano que te da de comer? Cuando empiecen a sacar las leyes, como las leyes dominicales, de las que tanto venimos hablando, ¿quién dirá que no, cuando dependremos de ellos? Satanás sabe el panorama que necesita para instaurar lo que él quiere, y lo está llevando, y Dios lo está permitiendo, porque es necesario que esto acontezca para que Jesús regrese. Y hablemos de Cataluña. Los obispos reiteran la necesidad de preservar la unidad de España, ponen el acento en el debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles. Ya veis, la Conferencia Episcopal Española sigue presionando para que Cataluña se quede como está. Un grupo de juristas publica un manifiesto en defensa de la unidad de España. Todavía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico supone un ataque a la democracia, argumentan. Ya veis, la situación tensa por todos lados. Rajoy advierte a Mas, aquí nadie va a sacar a Cataluña de España. Bien, yo si no estuviera en el lado de Cataluña, estuviera en el otro lado, pensaría, uy, si Rajoy dice eso es que Cataluña va a salir de España seguro. Porque cada vez que dice que no a algo es que sí. Pero bien, ya lo veremos en su momento, ¿no? Interior no encuentra el borrador policial que acusa a Artur Mas. Ya sabéis, un borrador que acusaba de que este señor tenía cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. Esto ya parece la típica campaña de elecciones norteamericana, que cuando van a ser elegidos sacan la porquería de cada persona, tanto como pueden, cierta o no cierta, para que los votos dejen de ir hacia allí. Pero bien, esto ahora está sucediendo en España, entre Cataluña y España. Al final veremos algo más sobre esto, sobre este famoso borrador. The Guardian y La Vanguardia explican Cataluña a los británicos. Ya veis, dijimos cómo ellos trabajarían, los catalanes trabajarían desde el exterior, internacionalizando el asunto, dándolo a conocer cada vez más,
para que haya una mentalización desde fuera y una presión social también desde fuera de aquí, a favor de la independencia de Cataluña. Ya se está haciendo. El Financial Times asegura que una Cataluña independiente sería más rica, pero más endeudada. Es muy difícil ver una Cataluña excluida de la Unión Europea. Su economía es del mismo tamaño que Grecia, dice el artículo. Por tanto, van saliendo datos que van secundando. Tejero presenta una denuncia contra Mas por intento de sedición, y esto sí que ya suena a pitorreo, porque el señor que dio el golpe de Estado famoso del 23F, con ese famoso «¡Quiero todo el mundo!», sacando la pistola de la Guardia Civil y todos los diputados por el suelo, a excepción de Carrillo, que se quedó en pie, y no sé si Suárez también, el resto, pues bien, ahora este señor viene a dar lecciones de democracia. Es curioso, ¿no? Pero bien, las cosas funcionan como funcionan. Y claro, cuando estas personas empiezan a decir estas cosas, solo provocan que la gente se posicione más radicalmente en sus posturas. El fiscal superior de Cataluña abre diligencias contra el diario El Mundo por un presunto delito de calumnias, porque el diario El Mundo fue el que dijo lo del borrador. La Policía Nacional niega al juez que hiciera un borrador o informe reciente sobre el caso Palau. Ya veis, pim, pam, es un toma y daca, ¿no? Todo esto va desgastando y creando cada vez más tensión. Lo curioso de todo esto es que al final la policía dice que muestra un borrador, pero que en ese borrador ni se habla de unos, ni se habla de lo que pretenden que hable, ni nada de nada. Pero claro, como se dice, ¿no? Tú suelta la porquería que algo queda. Bien, pues bueno, así van sucediéndose las cosas. Yo no sé si realmente este señor tiene cuentas allí o no las tiene en Suiza, no tengo ni idea, pero desde luego cuando ves cómo se funciona, creando esta oposición de este modo, realmente dices, ¿cómo está la política, no? El fiscal del Estado no comparte que el superior catalán abra diligencias por calumnias a Mas. Torras Dulce no comparte la decisión del tribunal de aquí de Cataluña, que dice que las acusaciones reveladas por El Mundo contra Artur Mas son falsas y mendaces. Mientras el de Cataluña dice, sí, vamos a tomar diligencias, sale su superior desde España y dice, pues no. Claro, y eso ya, ¿qué provoca? Pues que desde aquí se diga, ¿esto es democracia? ¿Esto qué es? Bueno, una vez más tensión. Y como ya hemos demostrado que detrás de la independencia de Cataluña, tanto está el Vaticano como está en la masonería y otras cosas, veamos un poco sobre masonería. No sé si conocéis a este señor para nada. ¿Lo conocéis de algo? Este señor es lo que ahora vais a ver aquí. Prim, que es el general Prim, era un catalán, murió en una guerra entre masones. Estamos hablando de una época pasada, esto no es un hecho actual, ya lo habéis visto por la foto, ¿no? Es un señor que se hizo muy famoso cuando dijo una famosa frase que ha quedado muy enraizada en lengua catalana, diciendo o caixo o faixa, o caja o faja. ¿Qué se refería? O caja a muerte, o faja para conseguir un cierto poder. Es eso que llevaban ciertos mandos, ¿lo entendéis? Que envolvía la cintura. Pues bien, ahora se han hecho investigaciones sobre la momia de su cadáver, en la cual dice que fue estrangulado. Y entonces en este artículo se habla de una convulsión que hubo precisamente porque este señor era masón y quería conseguir ciertas cosas, y entre masones de un lado y de otro dicen que lo fulminaron. La masonería no es algo que antes, hace muchos años, pesaba y después dejó de pesar, sino que ha ido pasando a través de la historia y ha tenido su gran peso en España, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Y a veces hay cosas que a nosotros nos pasan totalmente desapercibidas y que resulta que detrás de la política que nosotros vemos están sucediéndose unos hechos combativos que al ser humano que va a pie no conoce para nada, y en cambio hay unos intereses que se están moviendo que realmente son los que están llevando el mundo en las direcciones que a ellos les interesan. Si queréis algo de historia, ya lo veis, estamos hablando de los años 1800 y pico. Pues bien, aquí tenéis toda la historia sobre el general Prim, y lo tenéis en batalla.
Y bueno, esto son datos por si a alguien le interesa, ya veis, estamos hablando de la época de Cuba, Amadeo de Saboya, etcétera, etcétera, ¿eh? Tuvo un atentado y al final pues terminó del modo más inesperado. Y ahora hablamos sobre Sefarad. ¿Qué es Sefarad? ¿Qué diríais que es Sefarad? ¿Tenéis idea de qué era Sefarad? Sefarad era como llamaban los judíos que vivían en España a este país. Tanto se vivían en un lado como en otro, para ellos era Sefarad. Por eso, los judíos que vivían aquí se les llamaba sefardíes. Y si vosotros, ya que estáis en Girona, podéis acercaros al Museo Judío, que está en el casco antiguo de la ciudad, en el barrio antiguo, veréis donde precisamente encontraréis un montón de libros hablando sobre Sefarad. Y es porque fue un lugar, al menos nuestra ciudad, donde los judíos tuvieron un gran peso. Pero cuidado, ¿qué tipo de judíos? Había de los dos tipos, los que teóricamente seguían a Yahvé, tal como ellos creían verdaderamente, que no eran cristianos, pero lo seguían de verdad, y luego había la otra parte, que eran precisamente los ocultistas, los que utilizaban la famosa estrella de 6 puntas, y que hacían sus rituales, la cábala, etcétera, etcétera, que desde aquí se llevó prácticamente hacia toda Europa. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre algo que ha pasado, y sobre este señor que ya venimos últimamente hablando de él, quizás demasiado. España concederá la nacionalidad española a todos los sefardíes. ¿Y quién hace esto? El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ahora nos quiere cobrar un montón para poder ir a tener juicios, ¿verdad? En fin, que hemos visto como poco a poco este señor se ha ido destapando como judío, como masón, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué está haciendo? Pues lógicamente está llevando a que el pueblo judío vuelva a tener algo que dicen que es de justicia. Pues que la gente que fue expulsada en esos años, 1492, pues que la gente que aún se siente con esos anhelos de Sefarad, porque fueron expulsados de aquí, se fueron a vivir a otros lugares, ellos amaban mucho esta tierra, las comunidades judías hicieron mucha preponderancia en España, no solo en Girona, había muchos lugares de Cataluña, muchos lugares de España en general. Pues bien, decían de que se sentían muy identificados con esta tierra, la querían mucho. Y ahora pues se les va a conceder precisamente esto, la nacionalidad española, estén donde estén. ¿Que es una buena medida o una mala medida? Yo aquí no me pondré para nada, pero bien, es curioso ver cómo se está trabajando ahora para que el pueblo judío vuelva a tener un estatus, ¿no? Bien. Todo tiene su momento, todo tiene su momento. Y hablemos sobre el Vaticano, y vamos a analizar unas cuantas noticias. Primer documental en 3D sobre el credo. En el año de la fe, un recurso bilingüe para las catequesis se presenta en Cataluña. Mirad y recordad lo que dijimos ya hace un tiempo. ¿Cuál era el propósito del Vaticano con Cataluña? Recatolizar Europa. Por eso nos van a dar la independencia. Pues bien, yo creo, es la primera película documental hasta ahora rodada en 3 dimensiones sobre el credo. La producción se realiza íntegramente desde Cataluña, España, dentro de poco ya no sé si podremos decir Cataluña, España, aunque tiene vocación internacional. El preestreno de la primera parte, Creo en un Dios, tendrá lugar en ocasión de la 9ª semana de Cine Espiritual, el próximo día 19 de noviembre en Barcelona. Según comentan Vicenç Vila y Gemma Bas, responsables de Global 3D Solutions y productores, el documental está filmado en 3D porque es importante apostar por la nueva comunicación si queremos favorecer la nueva evangelización. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden ser verdaderamente útiles. Recordad lo que decía el Papa, lo que salió desde el Sínodo de Obispos, se utilizarían las nuevas tecnologías para la reevangelización. ¿Y dónde se está empezando ya? Ya lo veis. Desde Cataluña, termina el Sínodo de Obispos y ya estamos viendo sus frutos. El credo es la columna argumental de este film y el que da título a cada uno de sus 4 capítulos. Atención a esto: creo en un Dios, creo en Jesucristo, primera y segunda parte, y creo en el Espíritu Santo, que tienen una duración de 13 minutos cada uno. Bueno, tendrá que ser de 13,
¿Por qué 13? Ya lo sabéis, es el número asignado ¿a quién? Para ellos a la Virgen María. El número que en un principio era bastante divino, que quería decir las 12 tribus de Israel más Jehová, los 12 apóstoles más Jesús, Satanás se lo adjudicó al mismo, para variar, siempre plagiándolo de Dios y llevándoselo a su terreno, y se lo adjudicaron a la Virgen María, por eso sus apariciones tan famosas, como siempre, en días 13. Satanás simulando ser una muerta, la Virgen María. Pues bien, 13 minutos cada uno. ¿Será una casualidad? Bueno, quizás. En los 4 capítulos explican los responsables del proyecto. Se integran armoniosamente la belleza de la naturaleza y el arte religioso. Mirad una vez más, se mueven por la naturaleza, asunto ecológico, tal como eran sus planes, y arte religioso, que quiere decir también ¿qué? Belleza. La fuerza emotiva de numerosos testimonios de fe y la pureza de la palabra de Dios. Belleza, testimonio y palabra son precisamente 3 componentes esenciales del año de la fe, que es de la nueva evangelización. Y el documental recoge numerosas pruebas de ello, desde los paisajes de las montañas de Montserrat y el Pedraforca, algo típicamente catalán, hasta expresiones artísticas propias de los obispados catalanes, desde los testimonios de personas anónimas, hasta las reflexiones de grandes intelectuales. Ya veis, ciencia, fe, una vez más, todo va ligando. Una selección de pasajes bíblicos refuerzan además el contenido visual y representan un encuentro real del espectador con la palabra de Dios. ¿Están ya utilizando lo que decían que iban a hacer? Sí. ¿Y desde dónde? Desde nuestra tierra. Todo se va cumpliendo, ¿eh? El coro católico de Westminster Catedral, puente ecuménico con los anglicanos. El coro católico de la Catedral de Westminster, como el coro anglicano de la Abadía de Westminster, tienen buenas relaciones entre sí y operan en un ambiente ecuménico, o sea, de unidad de iglesias cristianas. Relaciones favorecidas por el viaje a Londres de Benedicto XVI hace 2 años atrás, que ya estuvimos hablándolo aquí, y del que realizó en mayo pasado el coro de la Sixtina. Recordó que el Papa estuvo hace 2 años en Inglaterra y está realizando un trabajo ecuménico importante. No se está quieto, ¿eh? Él va a conseguir su objetivo, unir a los cristianos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo poder, que va a ser el suyo. Para eso, para que haya este poder, es necesario que haya ese ecumenismo, todos volver a un mismo mandato. Y añadió, Benedicto XVI es un papa fantástico que ha escrito sobre música y liturgia, nos habla muy directo y con las palabras justas, pues sobre la tradición tiene conceptos exactos. Para la nueva evangelización, concluyó el maestro, la música sacra es muy importante. ¿Qué presentamos la semana pasada o la anterior? ¿Lo recordáis sobre música sacra? Que van a conseguir que una señora tal y delgada de los años de la María Castaña, de hace muchísimos años, con sus composiciones llegue a ser un número 1, pues bien, música sacra se está utilizando. Así se llega a la nueva evangelización. Basta ver que la música está en el corazón de los documentos del Vaticano II, en particular el canto gregoriano y la polifonía del Renacimiento, que es lo que os mostramos. Además, el concilio indicó que la liturgia es fundamental para la fe y la música sacra es parte fundamental de la liturgia. Las cosas que impresionan, los sentidos. ¿Recordáis? Satanás siempre entra por los sentidos. Pues para eso se está preparando estas cosas, para quedar cautivados. Familia, presbíteros y vida consagrada, jóvenes, ciencia y cultura, los grandes retos de la nueva evangelización. Dijimos que había una serie de propuestas que habían salido del Sínodo de Obispos, pues sigamos, formación para los evangelizadores, la familia cristiana, dimensión pastoral del ministerio ordenado, la vida consagrada, los jóvenes y la nueva evangelización, van a por los jóvenes, ya lo sabéis, van a ser instruidos cada vez más para llevarlos a su terreno, y coger de allí los que van a ser los líderes que impondrán lo que ellos quieren definitivamente. Diálogo ecuménico, donde nos dice, la dimensión ecuménica en el compromiso de la nueva evangelización es algo que destaca. Esto corresponde a la oración de Jesucristo, que todos sean uno. La credibilidad de nuestro servicio al Evangelio será mucho mayor si somos capaces de superar nuestras divisiones. Además de confirmar la identidad católica y la comunión, la nueva evangelización promueve la colaboración ecuménica que muestra cómo la fe dada en el bautismo nos une. Por tanto, el ecumenismo
es la gran excusa para que ellos puedan estar unidos. Pero mirad, basándose en unas palabras de Jesús que dicen que todos sean uno, ¿la recordáis? Del Evangelio de Juan. ¿Podemos ser uno con la mentira? ¿Podemos ser uno con el engaño? Solo podemos ser uno con quien tenga la verdad. Entonces, ¿cómo podemos ser uno con las personas que no quieren creer en la verdad de Dios, que está en su palabra? Es imposible. Pero claro, si tú no te unes, pasarás a ser el bicho raro, la secta peligrosa. Por tanto, ya sabéis que inmunes y quietecitos no vais a estar. Diálogo interreligioso, diálogo entre fe y ciencia, lo recordáis que lo dijimos aquí, irían a conseguir que ciencia por un lado y fe por otra, que parecían incompatibles, ahora se van a fusionar. Iremos viendo cada vez frases de personas importantes que irán ligando una cosa con otra, y la mentalidad de la gente irá cambiando, porque como borregos, cuando nos dicen algo y nos lo machacan desde las escuelas o desde la televisión, lo vamos asimilando como cierto. El atrio de los gentiles, que ya sabéis que es llegar a las personas que teóricamente no creen en nada o creen en otras cosas, y van a utilizar música, van a utilizar lo que haga falta, ética, arte, ciencia, todo lo trascendente. Manejo responsable de la creación, ¿qué quiere decir? Ecología, evidentemente. Ya sabemos quién está detrás de todo este gran movimiento ecológico. La transmisión de la fe cristiana. Y María, estrella de la nueva evangelización, como siempre. Satanás quiere decir estrella de la nueva evangelización, porque no es la Virgen María, madre de Jesús. Pero mirad además que utilizan una cierta terminología que a veces a uno le deja un poco así perplejo, ¿no? El Concilio Vaticano II presentó a María en el contexto del misterio de Cristo y de la Iglesia. El Papa Pablo VI la declaró estrella de la evangelización. Ya sabéis que cuando hablan de estrella, siempre la dibujan con la estrella de 5 puntas, que ya sabéis lo que significa, ¿no? El hombre apartado de Dios. Ella es, por lo tanto, el modelo de la fe, de la esperanza y del amor. Ella es el primer apoyo que lleva a los discípulos al Maestro. En el cenáculo es la madre de los creyentes. ¿Ella es el primer apoyo que lleva a los discípulos al Maestro? Esto no funcionó así. Pero bien, ellos dicen que esto es así. Bueno, pues vale. En cuanto madre del Redentor, María se convierte en testigo del amor de Dios. Ella cumple libremente la voluntad de Dios. Ella es la mujer fuerte que junto con Juan permanecen al pie de la cruz. Y esto es cierto. Ella intercede siempre por nosotros y acompaña a los fieles en su camino hacia la cruz del Señor. Esto no es cierto. Ella está muerta y esperando el retorno de Jesús para su resurrección, al igual que el resto de todas las personas que van a ser salvas y han pasado por esta tierra. No está intercediendo por nadie. Como madre y reina, ¿habéis visto en algún lugar de la Biblia donde se hable de la Virgen María como reina? Si lo veis, decídmelo, porque ese texto no existe. Entonces, ¿reina de qué? ¿Recordáis que se la llama la reina del cielo? Y que reina del cielo en verdad viene ya o tiene su origen en Babilonia, cuando la famosa Semiramis se declaró reina del cielo. Pues bien, una vez más, el paganismo disfrazado de cristianismo no falla, para adorar los mismos objetos de siempre. Pero bien, la gente normalmente no sabe estas cosas, por desgracia. Como madre y reina es un signo de esperanza para los pueblos que sufren y los necesitados. Hoy ella es el misionero que nos ayudará en las dificultades de nuestros tiempos y con su cercanía abrirá los corazones de los hombres y de las mujeres a la fe. Este papel lo hace el Espíritu Santo, no lo hace la Virgen María. Fijemos nuestra mirada en María. Ella nos ayudará a proclamar el mensaje de salvación a todos los hombres y mujeres, para que ellos también puedan convertirse en agentes de evangelización. María es la madre de la Iglesia. Caray. Si yo veo algún texto bíblico que me diga eso, pues me lo creo. Pero no, a mí me dice que precisamente hay una roca, un fundamento, y ese es Cristo, nada más. Luego dice, los textos, también los profetas, etcétera, etcétera, y va añadiendo. No nos habla en esos textos de la Virgen María como madre de la Iglesia para nada. A través de su presencia, la Iglesia puede convertirse en un hogar para muchos y madre de todos los pueblos. Mirad lo que está diciendo, madre
de todos los pueblos. Recordemos que algo se prepara y que quizás, tarde o temprano, vamos a ver una cierta aparición que puede llegar a cautivar a muchos pueblos. ¿De quién puede ser esa aparición? ¿Os vais haciendo ya una idea? Stella Maris, luz de todo océano y señora de las profundidades. El cardenal Antonio María Beglió, presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, finalizó su discurso de apertura del evento con una invocación del beato Juan Pablo II a Nuestra Señora del Mar, al finalizar la exhortación apostólica Ecclesia en Oceanía. Stella Maris, luz de todo océano y señora de las profundidades. Señora de las profundidades. En la Biblia se habla de abismo. Y cuando se habla de abismo, se habla de nada bueno. Aquí ellos hacen referencia a que es por el asunto del mar. Ya sabéis que ellos tienen, bueno, un apostolado del mar al servicio de los pescadores, que ya lo estuvimos viendo estos últimos días, que van a trabajar con ellos con la nueva evangelización, porque son unos cuantos millones de personas que lo tienen muy bien para trabajar con ellos ya, tenerlos en el pleno catolicismo. Pero ya veis, utilizan el nombre de Stella Maris, luz de todo océano. Océano, bíblicamente, ¿qué es? Aguas, muchas aguas que son muchos pueblos, mucha gente, nos dice la profecía. Y señora de las profundidades. Pues a mí este título de señora de las profundidades, sinceramente, me hace muy poca gracia, porque es como señora del abismo. Y eso cuadra más con lo que sabemos, ¿no? El Papa dice que el nacimiento virginal de Jesús no es un mito, sino una verdad sin reservas. Esto es verdad. Sí, esto es verdad, no está diciendo ningún disparate. Suena extraño para muchos actualmente, pero es una verdad bíblica. La Virgen María, cuando concibió a Jesús, era virgen. No fue fecundada por su marido José de Arimatea. Entonces, ¿está diciendo todo verdades? No. Veremos cómo va a mezclar verdades con cosas que precisamente no pueden ser declaradas como verdades. Ya sabéis que él ha escrito un libro, lo presentamos ya aquí, que iba a salir, La infancia de Jesús, y ha tratado varias cosas, entre ellos lo de la Virgen María, y la gente, lo que más revuelo le ha causado es precisamente esta frase, donde dice que no había buey ni mula en el pesebre. Bueno, no sabemos lo que había allí, no tenemos ni idea, ¿eh? La verdad es que no hay fotografías de ese momento, pero claro, entonces hay gente que dice, entonces nos han timado todo este tiempo en el pesebre con el buey y la mula. Bueno, pues quien lo haya hecho sí, lo habrán timado o no, depende de lo que quieran poner allí. Pero esto, en verdad, ¿era lo importante de este mensaje? Luego veremos que hay otra cosa más que nos debería llamar la atención en lo que dijo. Pronto lo vamos a ver. Pero atención a lo que veis aquí ahora. La teoría de la evolución no resta dignidad a la persona. De algo sobre creación y evolución entre profesores de la Universidad de la Santa Cruz. El profesor Martínez es licenciado en Física y doctor en Filosofía, especializado en los aspectos históricos y epistemológicos de los conceptos científicos y en la relación entre fe y razón. Además fue miembro del comité organizador del Congreso Internacional, etcétera, etcétera. El lugar del encuentro fue el Salón de Actos del ICEF, una asociación que nace en 1986 para fomentar estudios, congresos, investigaciones y actividades de formación que ayuden a impregnar la vida social, mirad, impregnar la vida social con los valores de la ética cristiana, reafirmando el rol insustituible de la familia bajo el perfil educativo, cultural y económico. Ya veis, siempre el tema de familia asociado con la cuestión económica, cultura, educación. Pues mirad qué frases nos va a decir este señor tan impresionantes. Concluyendo el encuentro, se pasó al turno de preguntas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y dudas sobre temas como la teoría de la evolución, el debate sobre Darwin y Galileo, en su relación con la Iglesia o la teoría del Big Bang. El profesor Martínez concluyó su conferencia dando luz a estos interrogantes. No os perdáis esta frase. Hay que ver la mano de Dios que hace de guía en la evolución de la humanidad.
La teoría de la evolución no resta dignidad a la persona porque somos destinatarios del amor de Dios. ¿Somos muy dignos si venimos de un simio? ¿Somos muy dignos si venimos de un bichejo? ¿O somos muy dignos cuando Dios dice que nos creó directamente a su imagen y semejanza? ¿Sabéis? Ellos intentan arreglar las dos posturas. Ya sabéis que la Iglesia Católica ha llegado a aceptar la evolución como un hecho, la cual cosa ya debería hacer poner la mosca aquí detrás de la oreja, porque si el creacionismo bíblico se suprime, ¿qué se suprime automáticamente? El sábado. ¿Entendéis? Si nosotros damos por buena la evolución, tiramos por tierra la semana literal de creación en 7 días, con el séptimo reposando. Si esto es así, ¿para qué queremos el sábado? ¿Para qué queremos el mandamiento de Dios? ¿Y para qué queremos la simbología que representa el sábado? ¿Para qué la queremos? ¿El sábado de qué es símbolo? El sábado es una liberación, es un descanso, es un jubileo. Un texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8, nos da una luz muy especial, cuando nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si nosotros cogemos como base este texto, empezaremos a pensar en la semana de la creación, cuando nos habla de yoms, de días literales, de 24 horas en la creación, por el poder de Dios. ¿Cuántos días es la creación? 6, ¿no? ¿Y el séptimo Dios qué hace? Dice que descansa, no porque Él esté cansado, sino para ejemplo a nosotros. Si 6 días en la creación puede ser equivalencia de algo, nos llevaría a que son 6000 años de algo que va a marcar el destino de la humanidad. 1000 años, 1000 años. Cuando era algo literal también tiene una aplicación simbológica. 6000 años de historia de la humanidad, y en el séptimo, ¿qué va a pasar en ese séptimo milenio? El descanso. Es el retorno de Jesús. ¿Tiene eso importancia o no tiene importancia? Sí, porque en el momento en que nosotros conozcamos cuándo debemos computar esos años, sabremos cuándo regresa Jesús. ¿Es una bobada lo que estoy diciendo? Pronto lo demostraremos, y de un modo que a muchas personas les hará dar, bueno, creo que muchas vueltas a la cabeza, para hacernos dar cuenta de que la Biblia ya nos hablaba del retorno de Cristo, con algo más que aproximaciones simples, pero todo en su momento. Sea como fuere, si Dios es tanto amor, ¿por qué utiliza la evolución para crear al ser humano? Entendedme, la evolución es un proceso gradual de muchos millones de años, en el cual un cierto bicho se va muriendo, va saliendo otro, se va muriendo, va saliendo otro, se va perfeccionando, hasta llegar a qué majos somos ahora. Si esto es así, y Dios es tanto amor, ¿por qué interviene la muerte en este proceso evolutivo? Si la muerte solo aparece en el mundo por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Si no había pecado, no había muerte. Adán no murió instantáneamente porque no había pecado. Cuando peca, a partir de allí cae su sentencia. ¿Puede Dios utilizar la muerte para crear la vida al final? Si la muerte es pecado, es la consecuencia del pecado. Ya por la lógica bíblica cae en sí. Aparte de todo lo que hemos demostrado ya en estas conferencias, de dónde surge el gran rollo patatero de la evolución. Pero ya sabéis, es lo que enseñan en las escuelas, es con lo que crecemos, por tanto, ¿qué vamos a creer? Lo que nos enseñan de pequeños, ¿verdad? Normalmente vamos así. Pues debemos ir abriendo nuestro entendimiento para buscar la verdad, porque todo está preparado para que nos desviemos. Cuba, esta es nuestra fe, y vamos a ver qué escribe en la carta pastoral el cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, en el Año de la Fe. Insiste además en la necesidad de profesar una fe que se haga acompañar por la razón. Fe y razón, ya estáis viendo. Pues de lo contrario se convertiría en un fideísmo voluntarista, hay que creer porque sí.
De esta realidad, agrega, da testimonio el uso que se ha hecho de la religión en algunos lugares para propugnar la violencia y el terror, así como, mirad lo que dice ahora, la proliferación de sectas realmente fanáticas. ¿A qué están llamando ellos sectas fanáticas? A gente que no quiere comulgar con sus proyectos y sus ideas. Sí que es cierto que puede hablar de otras sectas que realmente sean perniciosas, pero ya sabéis que ellos cuando utilizan la palabra secta se están refiriendo también a esa gente guardadora del sábado que no quiere transigir con el poder de Roma. El cardenal Ortega concluye su mensaje convocando a todos los fieles a una nueva evangelización que, según precisó en la misa oficiada por la inauguración del Año de la Fe en esta arquidiócesis, se dirige a los católicos que integran nuestras comunidades, pues hay noticias de Cristo y referencias a Él y a la Iglesia, pero en muchas ocasiones imperfecta, como recuerdos borrados de la historia de familias y pueblos por el materialismo que ha penetrado las estructuras de la sociedad, por la multiplicidad de religiones y sectas, por los cultos mágicos y primitivos de grupos religiosos más o menos sincréticos, por los malos ejemplos de los cristianos. Cultos mágicos, primitivos, etc. Todo se mezcla, incluso con lo que por aquí en medio puede ser bueno. Mirad, no solo habla de sectas, habla de religiones. Y todo esto, ¡pum!, englobado en un mismo saco. O estáis con ellos o no estáis con ellos, y si no estáis con ellos, ya sabéis lo que os va a esperar. Y aquí está la parte importante de lo que dijo el Papa. Y el Papa dijo, la estrella de Belén era una supernova. Recordemos, ahora que se acerca la Navidad, vamos a hacer un poco de historia bíblica. Hola. Los Reyes Magos van hacia Belén, siguiendo el ¿qué? Una estrella. Su estrella hemos visto, dice el texto bíblico. Y van y le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey? Y Herodes, tate, cuidado, un rey, este me suplanta a mí, por tanto mi imperio peligra, hay que hacer algo, a cortar cuellos, ¿vale? Y a matar niños. Resulta que los magos de Oriente venían de un lugar, precisamente de Oriente, no quiero decir que eran chinos, más probablemente de las tierras de Irak, etcétera, etcétera, que estaban a la derecha de Palestina, de la tierra donde ellos estaban. Y ellos venían aprovechando que eran estudiosos de la profecía bíblica. Cuando el pueblo hebreo había estado en Babilonia y en otros lugares siendo deportado, habían dejado sus escritos. Y esta gente que pertenecía al mundo pagano, estos magos, eran gente con ganas de saber la verdad. Son ese pueblo de Dios que tiene disperso por todas partes del mundo, que buscan la verdad de todo corazón, y que Dios no los va a dejar como si nada. Y ellos se pusieron a investigar en esos rollos, en esos escritos, y se dieron cuenta de un texto que nosotros a veces lo leemos, y la verdad es que lo leeríamos 80 veces y difícilmente lo cogeríamos como algo literal, diciendo, estrella saldrá de Jacob. Y ellos vieron una estrella muy poco usual, que iba a coger un cierto rumbo, y ellos, que eran estudiosos de los cielos, también, se dieron cuenta que esa estrella era algo más que una estrella normalita. El Papa dice, patam, una supernova, ya está, solucionado. Otras personas dicen, no, fue un meteorito que pasó precisamente entre los años 6, 7 antes de Cristo y no sé qué. Bien, ¿esto fue realmente así? Recordad, ¿qué les pasó a los pastores cuando estaban con sus ovejitas? ¿No dice que una gran luz resplandece y oyen un cántico que dice algo de gloria en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres? ¿Quién dijo eso? Es un rollo que se inventó alguien que escribió ese texto. ¿Es eso? ¿No? Si eso es verdad, ¿quién pronunció esas palabras? ¿Fue Dios mismo? No. Esas palabras provenían de lo mismo que acababa siendo esa estrella. ¿Como una estrella que habla? Vamos a ver la cita de Elena White, donde esta profetisa del Señor no deja lugar a dudas. Ya hemos demostrado su veracidad en todos esos escritos tantas veces en todas estas conferencias. Pues vamos a ver
¿qué dicen? El deseado de todas las gentes. Este libro magnífico, magnífico y magnífico, que habla precisamente desde el nacimiento de Jesús, toda su vida con todos los detalles, y que tiene una profundidad que cambia los corazones de cualquier persona, que sea sincera, por supuesto. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. O sea, hubo una gran luz, se va esa luz y ¡pum!, queda una estrella. Ahora que hablamos de puertas dimensionales, ya quizás podemos llegar a entender algo que pudo llegar a suceder, ¿no? Una gran luz de golpe en el espacio, esa luz se va y queda algo allí en el cielo. No era una estrella fija, ni un planeta. Y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Ellos no vieron ángeles, vieron solo la luz, pero eran ángeles. Pero ellos sabían que esa estrella era algo importante. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba: saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Sale una estrella de Jacob, que es Israel posteriormente, su nombre, y levantaráse cetro de Israel. Cetro, ¿quién llevaba el cetro? El rey, el poder. Saldría la estrella y saldría un rey, ¿entendéis? Como consecuencia de esto. Por eso sabían que iban a nacer el Mesías. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Gracias a su estudio bíblico profundo, llegaron a unas conclusiones y Dios les muestra lo que ellos estaban esperando. Y aún y así les añade sueños para terminar de concretar. Adelante, eso era lo que ellos estaban esperando. Por tanto, ¿era una supernova? Eran los ángeles. Pero claro, ¿esto quién se lo va a creer, verdad? Si el Papa ha dicho lo otro, es lo otro. En fin, gracias a Dios que tenemos el espíritu de profecía para aclarar muchos detalles que nos han llevado a grandes conclusiones, sin las cuales hubiésemos navegado y mucho. La Iglesia de Inglaterra no aprueba la consagración episcopal de mujeres. El arzobispo católico de Westminster, informa hoy The Tablet, dijo con anterioridad a la votación que la Iglesia de Inglaterra se alejaría de la tradición católica si decidiera ordenar mujeres obispos. Hablando en una rueda de prensa el pasado viernes, afirmó: crearía un sentimiento adicional de identidad en el interior de la Iglesia de Inglaterra que, menos cercano a la tradición católica. El diálogo continuará, pero es un paso muy significativo el que la Iglesia de Inglaterra ahora está a punto de dar. Sin embargo, recalcó que el diálogo y cooperación entre las dos iglesias no se alteraría fundamentalmente como resultado de un voto a favor de las mujeres obispos, porque está basado en un fuerte aprecio de nuestra vida compartida en Cristo mediante el bautismo dentro de la vida de la gracia. Pero ellos están muy contentos porque las mujeres no serán obispos, porque esto rompería la tradición católica y podría poner problemas ¿a qué? Al ecumenismo. ¿Entendéis? El ecumenismo siempre está detrás de todo. Desde Gaza, Tierra Santa, y aquí tenéis un escrito donde se empieza a hablar del conflicto que hay en Israel con Palestina, de esa situación y de que en definitiva pues hay que hacer una reflexión sobre todo esto, buscar esa paz, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cuando ellos hablan de que hay una paz o tiene que haber una paz en tal lugar, es porque detrás la han estado liando, todo lo contrario, ¿no? Pero la apariencia siempre tiene que ser lo contrario. Ya sabéis que algo tiene que suceder precisamente en Jerusalén, y para que eso suceda tienen que devenirse un montón de cosas, entre ellas un grave conflicto bélico. Y el papado podrá sentarse en Jerusalén, que es lo que siempre han estado buscando. Aquí tenéis el ecumenismo. La Iglesia anglicana no permitirá que las mujeres sean obispas, tenéis unas cuantas de ellas.
lo ha decidido este martes en Londres el Sínodo General, ellos también tienen su sínodo. Y ahora vamos a ver precisamente algo de Apocalipsis 13 del 11 al 18, que es esta profecía, esta segunda bestia que da el poder a la primera, Estados Unidos dando el poder al Vaticano, tantas veces lo hemos explicado, ¿no? Y que además va a hacer no solo que se adore esa imagen, sino habrá algo de una marca. ¿La recordáis? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Condenan a un hombre por dar estudios bíblicos en su casa. ¿Cómo? O sea, en Estados Unidos, en Phoenix, 60 días de cárcel le esperan por celebrar estudios bíblicos en su hogar. Si Estados Unidos es la nación que surgió de gente que huyó protestante de Europa, siendo perseguida por el anglicanismo y también por catolicismo, y allí llegaron, hicieron algo que han hecho esta semana, si no recuerdo mal, el Día de Acción de Gracias, cuando llegaron con el barco y por fin estamos dando gracias a Dios porque nos ha traído a un lugar tranquilo, tal como estaba profetizado que sucedería, lo recordáis, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora por dar estudios bíblicos en casa una persona pueda ir a la cárcel? Dicen de que, según la normativa de Phoenix, una casa es una casa y una iglesia es una iglesia, y que no se puede hacer iglesia en una casa. Entonces, si esa nación que se decía tan cristiana ahora hace esto, está tirando por tierra lo que hacían los primeros discípulos, los primeros cristianos que se reunían en hogares, porque no tenían edificios donde reunirse. Recordemos que los edificios para reunirse, gracias a Constantino, con ese pacto que hicieron, que fue fatal donde nació el catolicismo, se empezaron a construir esas iglesias para que se pudiesen reunir libremente sin ser perseguidos. ¿Por qué está pasando esto? Bien, ahora nosotros nos podemos preguntar, imaginad si esta situación empieza a atornillarse un poco más fuerte, y esto que nosotros hacemos también aquí, y hacemos en tantos hogares, como es dar estudios bíblicos a las personas que quieren conocer más para ver si esto es así o no, te lo prohíban. ¿Qué están haciendo? Dejando que haya unas solas religiones, muy pocas, que puedan ser las que digan las cosas y que todo el mundo tenga que ir allí. ¿Qué quiero decir? Que todo el mundo tendrá que someterse a ciertas denominaciones y a hacer solo lo que ellos quieren. Por tanto, la libertad religiosa, en verdad, ¿dónde va a estar? La profecía lo dice, la libertad religiosa donde se va a perder por primera vez va a ser en Estados Unidos. Y automáticamente va a pasar a Europa, con el asunto de la ley dominical. Ya estamos viendo cómo están preparándose las situaciones, ¿eh? Todo va a llegar a su momento. Proyecto de ley en Kentucky establece 1 año de cárcel para los que no creen en Dios. ¿Cómo? Mirad cómo se puede ir de un extremo al otro. Aunque usualmente Estados Unidos se considera uno de los países más liberales del mapa geopolítico internacional, de vez en cuando surgen expresiones radicalmente conservadoras que dejan ver esa raíz que también pervive en la cultura política estadounidense. Recientemente un proyecto de ley en Kentucky ha causado polémica porque busca castigar con 1 año de prisión a toda aquella persona que no crea en Dios. La reforma se da en el marco de la legislación de seguridad nacional, en la cual se espera que un ciudadano reconozca la seguridad que ofrece Dios Todopoderoso, o en caso contrario, se atenga a la posibilidad de pasar 12 meses tras las rejas. O crees o ñaca. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano, si esto se llegara a aplicar, y sabremos que tarde o temprano eso va a pasar, porque además no va a ser por cuestión legislativa, van a pasar tan grandes acontecimientos que todo el mundo va a creer sí o sí, dejará de haber ateos por lo que verán, o crees lo que ellos quieren que tú creas, o ya sabes lo que te va a suceder. Esto de momento es un proyecto, veremos si finalmente sucede. Pero recordad los billetes de dólar, lo habéis visto antes en la primera portada que os hemos puesto.
In God we trust. En Dios confiamos. Llega un momento en que dices, ¿en qué Dios realmente confían? Y ahora hablemos un poco de control, que va totalmente asociado a todo esto. A partir de este lunes estarán prohibidos los pagos en efectivo de más de 2.500 euros en España. Ya sabéis que esto ya está queriendo decir de cuidado, porque quiere decir que hay un dinero negro que tiene que aflorar sí o sí, y que si se hacen pagos así, tiene que ser todo con tramitación ya muy clara, etcétera, etcétera. Por tanto, la gente, el efectivo cada vez lo va a utilizar menos. ¿Entendéis? Ahí está el juego, la cuestión. El dinero en metálico, ya sabéis que tarde o temprano va a desaparecer, todo será vías transacción electrónica. Todo se va preparando, se va apretando las tuercas para que este momento se dé. Google lanza una campaña para movilizar a los internautas contra las restricciones en Internet. Google quiere movilizar a los internautas ante una reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que puede cambiar el futuro de Internet. El gigante de Internet advierte de que se tratará de volver a negociar un tratado de comunicaciones que ya tiene varias décadas de antigüedad. Es curioso que Google, que ya sabéis que también son muy especiales, por decirlo de algún modo, ahora hable de que es necesaria esta forma de que no haya restricciones. Sea como fuere, lo curioso es que se están haciendo ya reuniones, tal como presentamos la anterior vez, para limitar Internet. ¿A través de qué se está difundiendo más actualmente el Evangelio? ¿A través de qué sistema? ¿De televisiones, etcétera, etcétera? Sí. Pero sobre todo, ¿a través de qué? Internet. ¿Por qué el Papa decía de que deberían utilizar las nuevas tecnologías? Se ha hecho Twitter, se ha hecho no sé qué, sus páginas, el Vaticano, porque así están evangelizando a millones de personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo muchos ministerios y muchas iglesias? Pues esto, predicar a través de Internet. Gracias a esto, muchas personas que ahora mismo están siguiendo las conferencias están conociendo todo esto. Si no, jamás lo hubiesen conocido, al menos por esta forma, ¿no? Dios quizá hubiese tenido que emplear otras. Pero bien, ya veis lo que se quiere hacer, restricciones. Y mirad lo que ahora vais a ver, porque no es poca cosa. El microchipeado humano está más cerca de lo que piensas. Masonic Chip International. La etapa final de la esclavitud humana está llamando a nuestras puertas. El microchipeado de la especie humana nos convertirá en esclavos de divisas y para siempre. Como siempre, se disfraza en algo positivo para usted y sus seres queridos, nos dice quien ha escrito este artículo, ¿verdad? ¿Son bromas lo que está diciendo? ¿Sabéis? Cuando uno mira esta foto, dice, "Buah, esto tiene que ser un montaje, no puede ser cierto". Pero mirad, este es el artículo que dicen que aquí han encontrado, que yo he verificado, y es cierto. El grado 33 masón del rito escocés se une con las 36 logias en América del Norte para llevar la identificación al siguiente nivel. La Masonic Chip International, una organización caritativa pública masónica, sin fines de lucro, ha iniciado un nuevo programa de identificación de niños. Este programa tiene como objetivo, según su sitio web, en mantener un registro detallado de los niños en perfecta sincronización con las bases de datos de las autoridades, con el fin de ayudar a la policía en caso de que un niño desaparezca o sea secuestrado. ¿Recordáis cómo empezó el tema del chip? Niños que empezaban a desaparecer y se empezó a hablar de que sería necesario que los niños quizás llevaran un chip, porque si eran raptados, se supiera localizarlos. Bien, ahora la dinámica sigue. Y esta página que veis aquí, no sé si la veis, que está llena de simbolitos típicos de la masonería, el compás, la escuadra, la G, todo en distintos lugares, tanto en Canadá como en otras partes de Estados Unidos, trabajando para que los niños puedan llegar a tener un control total, no ellos sobre sí mismos, evidentemente, sino de cierta organización sobre ellos. Está muy bien, ¿no?, saber dónde están vuestros hijos, ¿es que sí? Está muy bien si les sucede algo que enseguida puede ser atendido. Claro, ¿quién se va a negar a todo esto? ¿Entendéis? Cuando la corrupción vaya más, cuando la delincuencia vaya más, cuando la gente lo esté pasando mal, se estén haciendo aún más barbaridades de las que se hacen ahora, ¿quién se va a negar a estas cosas? Cuando además estas cosas después implantadas sirvan
para que puedas comprar, vender en transacciones comerciales solo pasando la mano encima de una pequeña pantallita, haga pip y hayas pagado. ¿Quién se va a negar a llevar una cosa así? ¿Quedarás al margen de la sociedad o pasarás por el aro? Pues bien, aquí tenéis las páginas. No son ciencia ficción, son páginas de verdad, existen. Y hablando de cosas ya de ciencia, como es la cuestión de un chip, diréis que tiene que ver Pinocho con la ciencia. No vamos a hablar de los políticos, para nada, vamos a hablar de ciencia. Pinocho es real, cuando mentimos cambia la temperatura de la punta de nuestra nariz. Cosa curiosa, ¿eh? Pues claro, ahora para detectar quién puede decir mentiras, con un aparatejo, patam, se puede llegar a saber, porque no creo que nadie ponga el dedo en la nariz del otro a ver si detecta que le sube la temperatura, ¿no? Si hacemos un gran esfuerzo mental, baja la temperatura de la nariz, y ante un ataque de ansiedad, sube la temperatura de todo el rostro. La excitación sexual aumenta la temperatura de la zona pectoral y genital. Cada danza tiene su huella térmica. Con el flamenco baja la temperatura de los glúteos y aumenta la de los antebrazos. Entonces, no sé si recordáis que a Pinocho, aparte de crecer la nariz, se le ponía un poco rojiza, ¿no? ¿Sabéis? Esto no son bromas. Alguien se puede pensar que es una solemne tontería, pero analizad normalmente quién escribió los cuentos y veréis a qué pertenecían estos señores. Y veréis que la mayor parte de cuentos que nos han contado, nunca mejor dicho, desde que éramos niños a nosotros y a nuestros padres y más, provenían de fuentes de personas asociadas con cosas oscuras. A través de la simbología que impartían, en sus cuentos estaban dando unas enseñanzas, de las cuales evidentemente Walt Disney se ha hecho el portaestandarte, ¿no? Que ya sabéis que era un masón de grado 33. Todo para llevar a la gente a todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero en fin, esto ya es otro tema que daría para mucho. Y luego vamos a contarles cuentos a nuestros niños, y cuando leen la Biblia o les contamos un relato bíblico, eso, ¡ay, qué palo! Claro, su mente necesita una excitación más fuerte, ¿no? Cuando la Biblia, en esos cuentos que podríamos entender, mira, parecen historias para niños, se puede sacar una gran conclusión que realmente nos va a beneficiar para toda la vida. Y hablemos de salud. Oh, qué paraje más bonito, escocés, ¿no? Sí. Pues vamos a ver por qué hemos puesto esa fotografía. Riesgo de cáncer un 90% menor si no fumas. El 85% de los casos de cáncer de pulmón tienen relación directa con el consumo de tabaco, por lo que dejar de fumar es la mejor forma de prevenirlo. Quienes consiguen dejarlo recuden su riesgo de sufrir cáncer en un 90% después de 15 años. El de pulmón es el cáncer que más muertes provoca en nuestro país y es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no dejan de fabricar tabaco? No, hemos de poner en las cajetillas que el tabaco mata y una fotografía de un pulmón hecho polvo. Pero no, sigamos fabricando tabaco. Luego hay inversiones millonarias en sanidad, porque hay mucha gente que sufre las secuelas del tabaco y tiene que ser atendida, ¿no? Pero claro, el tabaco sigue dando unas grandes divisas. En fin, que como siempre, todo da asco. Tomar mucha leche dañará tu semen. Si quieres ser papá, no tomes más de 3 vasos al día, sugiere un estudio. Bien, pues es una forma de hablar, o es verdad. Ya sabéis que a veces hemos hablado aquí de la leche, sé que hay gente que se pitorrea cuando se hacen comentarios de estos, la verdad es que muchas veces son de plena ignorancia, y muchas veces no solo de eso, sino de muy pocas ganas de cambiar a lo que Dios nos dice, porque nos gusta más seguir con lo nuestro, ¿no? Sea como fuere, hay ciertos estudios como estos que nos hablan de que un exceso de leche, en este caso, hace que los espermatozoides sean más débiles. Y ya sabéis que precisamente ahora los hombres cada vez tienen más problemas con tener más espermatozoides buenos, fuertes, que lleguen a lo que tienen que llegar a ser, ¿no? ¿Todo esto a qué se debe? Pues, entre muchas cosas, a una mala alimentación, a una mala vida
de dormir poco a una mala vida en general de todas las cuestiones, estamos desregularizados, todo esto nos afecta. Luego se quiere que es que siempre, claro, tengo el pensamiento de la evolución, ¿no? Cuando nos dice, de no ser nada hemos pasado a ser la mar de majos. Cuando la Biblia nos dice, de ser la mar de majos habéis pasado a ser unos birrias, por culpa del pecado. Pero bien, nosotros vamos a seguir con lo nuestro y que pase lo que sea, ¿no? La verdad es que ha llegado el momento en que tener hijos no es lo más apropiado, eso es cierto. Diréis, ¡hala! ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, si nosotros analizamos y vemos que el retorno de Cristo está cercano, estamos advertidos por el espíritu de profecía que tener hijos ahora no va a ser lo mejor de lo mejor, porque se va a pasar muy mal el asunto. Pero ya sé que esto normalmente a la gente le importa un bledo, y primero está el egoísmo de uno que quiere tener los hijos. Bien, sería cuestión de analizar bíblicamente y a través del espíritu de profecía si hacemos esto es bueno o no. No estoy diciendo de que, pues nada, no hay que tener hijos y ya está, y se acabó. No, tampoco digo eso, cada uno que haga lo que quiera, porque yo no soy de ningún plan de restricción infantil, para nada. Pero desde luego tenemos una instrucción bíblica y de Dios a través del espíritu de profecía. Analicemos en qué momento estamos viviendo. A partir de aquí, decidamos coherentemente. Podríamos hablar mucho más sobre la leche, ya lo hemos hecho en otras anteriores veces, hablando de ese pus que lleva, etcétera, etcétera, pero bien, esto ya, como ya lo hemos hablado más veces, nos lo vamos a saltar. El dinero no da la felicidad, al menos en el Reino Unido, según un estudio gubernamental. Conclusiones de un estudio elaborado por la Oficina de Estadísticas. Los británicos más felices se encuentran en el norte de Escocia, por eso os hemos puesto esa foto tan bonita. Si puedes ver un árbol, eres más feliz, según los que hicieron el estudio. La verdad es que yo personalmente, cuando me dedicaba a ser pintor, he ido por muchas casas, y he estado en casas de gente con mucho dinero, y piensas, ostras, tienen tanto que no saben ni lo que tienen, ¿y los ves más felices que los demás? Pues no, porque he ido a casas de gente muy pobre, y puedo decir que he visto de gente que es bastante feliz, y otros que es que se sienten peor que peor. O sea que hay de todo en todas partes. He conocido gente de mucho dinero que decían, o los veías y te transmitían una buena sensación, que estaban bien dentro de todo, pero la mayor parte de ellos, a la que, claro, cuando estás en contacto varios días en una casa, te cogen confianza, te cuentan la vida suya y la de los demás y todo lo que queráis. Y te das cuenta que realmente el dinero no quita problemas de las personas, porque el ser humano siempre es ser humano, y las circunstancias pueden ser las que son para muchos, ¿no? Pero sea como fuere, sí que es cierto que tener un entorno, como nos dice Elena White, de campo, de ver verde, de agua, de montañas, laderas, todo esto no tiene precio. Nos enseña a nosotros lecciones vitales el cultivo de la tierra. Nos acerca a Dios cuando vemos por la noche el firmamento lleno de estrellas, que en la ciudad 4 estrellitas y aún gracias, ¿verdad? ¿Quién empieza a meditar por la noche cuando sale y mira las estrellas? A pensar, qué impresionante todo esto. Y Dios lo ha creado todo. Y con la inmensidad del espacio, y está por mí como individuo, y está por mis problemas, y si oro a Él me ayuda, para mí esto es impresionante, siendo una birria dentro del espacio. Y que Jesús viniese a morir por nosotros, en un espacio tan inmenso, buscarse ese problema tan grande, eso a mí se me escapa. Y lo hizo, y las pruebas están. Pues bien, todo esto en las ciudades cuesta mucho más de ver, ¿verdad? Y de pensar. Como en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Recordad cuando estuvimos mostrando el azufre que había caído en Gomorra, que mostramos aquí parte de ese azufre, con una composición purísima del 95% en relación con el que encontramos en la tierra normalmente, una evidencia más de que el relato bíblico es cierto. Leamos el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 7.
y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Corrupción a tope, llega un momento en que Dios dice, hasta aquí habéis llegado, ya no vais a hacer vuelta atrás, por tanto, ya no pintáis nada aquí. Lo tuvo que hacer en más de una ocasión. Detenida una mujer en Suecia por mantener relaciones sexuales con un esqueleto. Ya no es la necrofilia esa que tienen a un difunto acabado de morir, sino que ya en esqueleto. La fiscal del caso asegura que podría acabar en prisión por perturbar la paz de los muertos. Bueno, el muerto, bíblicamente, seguro que no se entera de eso. No sé, igual depende del muerto, si se diera cuenta, igual se pondría feliz, no lo sé. Pero desde luego no es el caso de que va a perturbar ningún estado consciente de ningún muerto. Pero sea como fuere, la verdad es que cuando uno ve estas cosas dice, ¿esto es normal? Realmente es que la cabeza llega un momento que ya no sabes dónde está, ¿no? Pero desde luego estas cosas son cosas que ya nos llevan a pensar que este mundo, desde luego, hay algo que no le cuadra. Y más cosas que no terminan de cuadrar. ¿Quién financia el lobby gay? Ya sabéis. ¿Se está financiando un lobby gay o no? ¿O sencillamente las cosas se hacen porque sí y ya está? Como siempre, ya lo hemos venido denunciando, los Rockefeller estuvieron financiando a este lobby, a este movimiento, para que cada vez más fuese muy bien motivado a que todo esto era totalmente normal y que el panorama mental nuestro debería cambiar totalmente al respecto. No estoy diciendo que hay que apedrear a nadie, ni mucho menos, hay que tratar a la gente con amor, sean lo que sean, piensen como piensen, al igual que nos gusta que nos traten a nosotros, ¿verdad? Pero desde luego la palabra de Dios es muy clara, y si algo no hacemos bien debemos cambiar, porque si no, no estaremos donde debemos estar. El 13 de noviembre en Londres, la organización Out on the Street, que maneja la agenda homosexual en Wall Street, reunió en su cumbre europea a representantes de los principales bancos del mundo que se comprometieron a promover los derechos de las lesbianas, los gays, los transexuales y bisexuales. Hubo delegados de varios bancos, de algunos hemos hablado ya bastantes veces, y todo que está llevando, pues precisamente a que todo esto esté apoyado por cuestiones económicas para llevar adelante sus campañas. ¿Por qué todos estos grupos bancarios que están tan ligados a las sociedades secretas, a la masonería y al mismísimo Vaticano, están patrocinando todo esto? ¿Qué decía la Biblia? ¿Lo recordáis? Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y el pensamiento de ellos era de continuo al mal. Y recordemos que cuando hubo un diluvio, cuando hubo Sodoma y Gomorra, era una lección para la gente que llegue al fin de los tiempos, porque la situación se volverá a repetir una vez más. Y estamos avisados, pero nosotros, ¿qué haremos? ¿Seguiremos RQR favoreciendo el mal o el bien? Pero ya veis qué fácil es trabajar en el grupo de personas a través de los medios de comunicación para hacer cambiar totalmente la perspectiva mental respecto a un tema. Y hablemos de los antediluvianos. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues esto es esto. Restos de pingüino gigante fueron hallados en la Antártida. Paleontólogos argentinos estiman que el espécimen de 2 metros de altura data de hace 34 millones de años. ¿Sabéis? Los pingüinos mayores que hay son los Imperator, que miden 1,20 m, los otros son esos pequeñillos tan graciosillos, pero este medía 2 metros, vaya pedazo pingüino. Enorme, realmente enorme. Pero claro, ¿qué tiene que hacer la ciencia? Explicar que si ahora los pingüinos miden eso, hay que buscar que hace muchos millones de años eran así, pero ahora no.
¿Cómo se soluciona eso? Pues con la teoría de evolución, venga, a meter millones de años, y así lo arreglamos todo. Y lo curioso del caso es que se encuentran cosas así y nadie se plantea que el mundo antediluviano era de animales gigantescos, árboles gigantescos y hombres gigantescos. Y la palabra de Dios nos hablaba de eso. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o al hombre que sacó la teoría de la evolución porque la masonería le dijo a Darwin que debía hacerlo, su abuelo, y cambiar la mentalidad de las personas para alejarlas del relato bíblico y alejarlas de la importancia que tiene la relación antediluviana con la segunda venida de Jesús? ¿Os dais cuenta del proceso? Pues bien, gracias a Dios que aún van apareciendo especímenes que nos hacen dar cuenta que este mundo estuvo habitado por seres realmente grandes. Y más cosas que irán apareciendo con el tiempo. Y si Dios quiere, cuando podamos ir al Arca de Noé, podamos mostrar esas zonas donde Noé y su esposa estuvieron y sus hijos, podamos filmar y emitir desde allí todo esto. Yo no sé si Dios nos va a dar el acceso a entrar dentro del arca, no lo sé. Ojalá, eso es un sueño para cualquiera, ¿verdad? Pero saber que eso es verdad, saber que eso está allí, saber que ese mensaje es un mensaje de advertencia no solo para el mundo antediluviano, sino para el que va a venir dentro de breves años aquí, nos debería hacer pensar mucho. Orad por favor para que ese viaje se pueda hacer, y no para hacer una excursión y ya está, sino para verdaderamente demostrar que Ron Wyatt tenía razón en todos esos hallazgos que él hizo, que gracias a Dios han cambiado la vida de muchas personas, pasando de la no creencia a la creencia en Dios y a quererlo seguir. Aquí tenéis el resto del pingüinito. Y ahora vamos a terminar una vez más con los testimonios, algunos de los testimonios que hemos recibido esta semana, no todos, pero intento poner todos los que puedo. Bueno, ¿por dónde empezar? Supongo que lo primero es presentarme, así que ahí voy. Hola, me llamo Rubén, tengo 34 años y soy de un pueblecito de Navarra. Te preguntarás el motivo de este email, de verdad. Intentaré ser lo más breve posible, ya que intuyo que entre tu trabajo y preparar las conferencias el tiempo es algo muy valioso para ti. Pues sí, la verdad es que sí. Felicitarte por tu gran trabajo, esfuerzo y dedicación para en este mundo donde la mentira campa a sus anchas mostrarnos la verdadera luz de la verdad. Una vez más, repito, aunque se refieran a mí, no soy el único que está haciendo todo esto. Si no tuviese el equipo que ahora tengo, prácticamente una conferencia la tendría que dar cada a saber cuánto tiempo, como era casi en un principio, ¿no? O sea que esto va para todos, todo este ministerio. Gracias. Si tuviera que calificarme de alguna manera, sería como un inconformista y sobre todo un buscador de la verdad. Esa búsqueda me ha llevado varias veces a terrenos pantanosos que solo con la ayuda de Dios he podido superar y ver la realidad. Aunque también esa eterna búsqueda me ha llevado hasta vosotros. Cuando entré por primera vez en vuestra web, yo ya tenía conocimiento de NOM, de Nuevo Orden Mundial, y de sociedades secretas, ya que tuve, como te he dicho antes, experiencias en mi vida vinculadas a esas sociedades, así que puedo dar fe que es totalmente cierto, que están ahí y que sus hilos son manejados por el maligno. La fe es algo primordial en mi vida, aunque me queda muchísimo trabajo por delante. Sin más, me despido de ti agradeciéndote de corazón todo el esfuerzo que supone llevar todo esto para adelante y animarte a seguir realizando esta gran tarea. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Pero esto no terminó solo aquí. Yo quise saber más cosas, también soy curioso. Y claro, evidentemente a veces hay personas que han estado en lugares que te pueden pasar información realmente buena que nos puede servir para saber destapar las artimañas del diablo. Y gracias a Dios y a esta persona que él me contestó, y podemos saber algo más. Yo, como te dije en el anterior mail, soy una persona inquieta, con una sana curiosidad por responder las preguntas existenciales que nos abruman. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y esa inquietud me llevó primero a los brazos de la nueva era, en grupos de sanación, haciendo pequeños rituales para mandar energía a la tierra y amor para los habitantes de ella,
Cada vez que me acuerdo me tiemblan las piernas por las invocaciones y rituales allí realizados. Que Dios me perdone mi infinita ignorancia por llevarlos a cabo. Bien, supongo que he estado viendo toda la serie de las puertas dimensionales donde hemos estado hablando de estos temas, ¿no? Bueno, de ahí pasaron un par de cosas que me abrieron los ojos, gracias a Dios. La primera fue una discusión que tuve con el gurú de aquel grupo, una señora, psicóloga, creo recordar, donde ella decía que Jesucristo no murió en la cruz, que fueron unos ángeles de Dios y lo salvaron, y pasó el resto de su vida en Cachemira, India. ¿Sabéis? Esto también lo creen los rosacruces, porque a mí, alguien muy cercano a mí en ciertos momentos de mi vida, era un caballero rosacruz y me contó exactamente lo mismo. Y se han escrito muchos libros de esa vertiente precisamente basándose en esto, que Jesús, ¡pum!, se fue a Cachemira, y allí tuvo su descendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya veis cómo por detrás, cosas que parecen que no tienen nada que ver, están vinculadas bajo un mismo concepto, ¿eh? Buf, eso fue demasiado para mí. Ahí ya vi que ese camino no era el correcto. La segunda cosa que pasó fue una reunión que tenían pensado hacer el grupo de sanación, entre comillas. En esta reunión estaba previsto, junto con una vidente, hacer una sesión de toma de ayahuasca, una planta alucinógena originaria de Sudamérica utilizada por los chamanes. Eso fue la gota que colmó el vaso. Dije basta y lo dejé. Para ese entonces conocí al que llamaba mi maestro, una persona que me ayudó a salir de este grupo de sanación, pero que a su vez me incorporó a su grupo. La entrada a esta hermandad, así es como comúnmente la llamábamos, no es de la noche a la mañana, es algo progresivo, paso a paso, gota a gota. Primero hacíamos unos cursos de chamanismo, de astrología y otras lindezas por el estilo. Esto fue en una sucesión de 3 o 4 años. Bueno, un mismo proceder como también en la masonería, ¿no? No es todo pim pam, no, hay un proceso, ¿no? Como antes te dije, esto no es presentarte el primer día y decir hola y ya está formada esta hermandad. Primero te preparan y él decide si eres apto o no para entrar. He de decir que esta persona que organizaba el grupo, o mejor dicho, la hermandad, creía fielmente que lo que ahí se hacía era por el bien de la humanidad y era lo que Dios demandaba para la salvación de nuestras almas. Sinceramente, el que promovía esto era una persona íntegra, de buen corazón, te digo de verdad, y a mí me ayudó en infinidad de ocasiones a salir de muchas crisis que tuve en aquel momento. Pero como te digo esto, también te digo qué equivocados que estábamos ahora que sé lo que sé, y con la perspectiva que me da el tiempo transcurrido en la información obtenida. Cuando pasó un tiempo haciendo cursos, fue cuando se nos propuso la creación de esta hermandad. No es la masonería, ni los rosacruces, ni ninguna otra sociedad secreta que haya oído nunca. Aunque no compartían nombre con estas, los ritos, símbolos y creencias son muy similares. No muy, dice muy similares. Esta hermandad se remontaba desde el tiempo de los faraones en Egipto, pasando por la India y Perú, que es donde nos llegó a nosotros. Creo que en Perú aún opera esta hermandad. La hermandad que tenía pensado instaurar en España al final se disolvió, o por lo menos cuando yo la dejé estaba a punto de disolverse. Lo que puedo decirte, tras pasar un año más o menos en esta hermandad, es que la simbología es extremadamente importante para ellos. Nunca supe ni me dijeron el porqué, pero era de vital importancia. Los ritos son de adoración a maestros ascendidos. Un guirigay de creencias hindúes, musulmanas, taoístas, cristianas, etc. Un batiburrillo donde cabía de todo para la adoración y había una idolatría brutal. No puedo entrar en más detalles, solo a grandes rasgos de lo que ahí se cocía, había mucho más. Imagínate la sorpresa que me llevé cuando empecé a conocer la verdad sobre estas sociedades secretas. Pensar que estuve a punto de iniciarme en una de ellas me recorre un escalofrío por la espalda. Te voy a contar una última cosa que me impactó cuando realmente supe la verdad de todo este asunto. Nuestro maestro de hermandad nos dijo una vez que si al final conseguíamos llevar a cabo la realización de la hermandad y estábamos en ella, fuéramos donde fuéramos, se nos abrirían todas las puertas. Así que esta experiencia me confirmó que de alguna manera todas estas sociedades secretas están vinculadas por un poder oscuro que maneja sus hilos. Y bien, a mí me dijeron más o menos lo mismo. O sea, no es un invento de este señor, estoy convencido de esto, ¿eh? Respecto a lo que me pusiste en el otro mail sobre los jesuitas,
Bueno, se alargaría mucho este mail, pero te puedo decir que estuve casi 10 años trabajando en una empresa, una fundición para ser más exactos, del grupo Mondragón. Puede que ahí en Cataluña no sepáis muy bien qué es esta gran multinacional, que incluye entre sus empresas a Fagor y otras muchas, vinculadas a los jesuitas. Puedes investigar si te apetece conocer el entramado de estas. Si quieres en otro momento te cuento mi experiencia en ella y la manera tan brutal y sin ningún tipo de escrúpulos de cómo se manejan a nivel empresarial y las llamadas empresas cooperativas que se están imponiendo en esta multinacional. ¿Cuántas cosas van ligadas, eh? Llevo siguiendo las conferencias, pues yo le pregunté, ¿desde cuándo ves las conferencias, no? Claro, curiosidad. Llevo siguiendo las conferencias desde abril o mayo de este año. No hace tanto, ¿eh? Abril o mayo, cuando ya están desde el 2006. Antes de esto había pasado por infinidad de webs sobre el tema de nuevo orden mundial, sociedades secretas, operaciones de falsa bandera, etc. Operaciones de falsa bandera ya sabéis que son esas en que hay un atentado de algo, se dice que han sido unos, en verdad han sido provocados por unos mismos para poder entrar en guerra con otros, ¿no? Eso ya lo explicamos aquí en su momento. Es curioso cómo en casi todas las webs de esta temática se olvidan, entre comillas, de mencionar a los jesuitas como parte fundamental de toda esta oscura ecuación, evitando que la gente tire del hilo para llevar a donde está la madre de toda esta locura de mundo donde vivimos, el Vaticano, ya sea fijando el punto de mira en los Illuminati, los bancos, los sionistas, los reptilianos o cualquier chivo expiatorio con tal de no mencionar a los susodichos jesuitas y a donde ello te llevaría. No sé dónde leí hace tiempo que la gran cualidad de un agente doble en la Segunda Guerra Mundial era que al enemigo con el cual se había infiltrado le decía un 95% de verdad intrascendente y solo un 5% de mentira, pero en esa mentira era como un veneno mortal. Un fuerte abrazo y agradecerte la valentía y coraje por hacer las conferencias, exponer las verdades bíblicas que son nuestra única salvación. Bien, es un testimonio un poco largo, pero creo que interesante de verdad, ¿no? Y gracias a Dios que, ya veis, cuando una persona es sincera, Dios lo está buscando y llamando hasta que finalmente, a través de un proceso, lo lleva donde lo debe de llevar. Y vamos por otro. Hermanos, junto con saludarlos, les escribo desde Chile, Sudamérica. Quiero agradecerles y contarles algo. Llevo 2 semanas viendo su página, vídeos, etc. Yo hacía mucho tiempo que me sentía extraño, como que me quedaba pensando en la vida, mirando todo, cielo, gente, comprando, risas de las personas, etc. Pero sentía que no estaba el sentido real de la vida ante mis ojos, hasta que un día casualmente en Facebook leía un comentario en una nota y entre medio decía: abran los ojos del gran engaño. Enseguida busqué en Google y salió vuestra página, la que de verdad os digo cambió mi vida para siempre. Yo no sé en qué lugar entró este señor, no tengo ni idea, porque a veces la verdad es que te escriben que llegan a las conferencias a través de 1000 cosas dispares, ¿no? Pero bien, gracias a alguien que escribió, allí está. Mientras más veía, escuchaba, más terror, pena, amargura, alegría, etc. Se inundaba en mi cuerpo ver que por siglos, y en especial yo desde que nací, hemos sido engañados desde un comienzo por miles de años. Ahora me cuesta ver que es real y que no, así como también me asusta el futuro, ya que tengo 35 años y una hija preciosa de 5 años. Durante estos días he tratado de cambiar mi vida, y para allá voy, trato de predicar lo que os escucho a ustedes y poder abrir los ojos a mi familia, amigos, etc. Me angustia mucho no poder hacerlo, he llorado, he sentido miedo y más. A veces pienso que porque tuvimos que vivir esta época, o por qué no regresar a la infancia, cuando es solo alegría y no se sabe nada de nada. Pero estamos aquí viendo que el dinero lo arruina todo, se pelea, se traiciona, se mata, engaña, miente, se sufre, etc. Por dinero la gente no se detiene a ver que el verdadero éxito está en ver la verdad de Dios, el amor y lo que Él nos dice, sino que alguien exitoso es quien tiene o ostenta dinero. Nos tienen tan distraídos con todo lo que lo rodea que no nos detenemos a pensar y sacarnos la venda de los ojos. Ahora pienso los misterios de Dios para actuar, de la manera que abrió mis ojos, quitó la venda de Satanás. Algo especial que dar de mi Dios para mostrarme la verdad sin dudarla. Os pregunto, ¿podremos revertir todo esto? ¿Podremos cambiar la historia o todo ya está escrito? ¿Cuánta gente me ha llegado a preguntar esto mismo? ¿Las personas que fuimos engañadas y ya nos dimos cuenta, nos salvaremos? ¿Nos marcarán a todos con su número bestia o libraremos? ¿Y qué hay de los que contra su voluntad se han marcado? ¿Serán castigados por Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Huir de la Iglesia Católica? Yo soy bautizado en ella.
¿Cuál religión abrazar? ¿O solo desde la casa con la Biblia, no rezar a la Virgen ni a santos? ¿Salir de las ciudades, dejar el trabajo y comenzar de cero en la tierra, campo, etcétera? Solo les pido que nos ayuden a poder comprender todo, que se avecinen en los próximos meses catástrofes naturales, etcétera. Son muchas las dudas por todo lo que se ve y se dice, los mayas también. Les rezo a Dios para que cada día que pasa me quite más y más la venda de los ojos, y el Espíritu Santo me dé valor, fuerza y sabiduría para comprender su palabra en las pequeñas cosas. Desde ya, gracias por la tremenda labor que están haciendo por la humanidad y por Cristo nuestro Señor. Un gran abrazo desde Chile. Pues la verdad es que podemos estar contentos de ver cómo el Espíritu Santo está guiando a las personas al conocimiento de la verdad. Pero esto quiere decir que aún debemos de redoblar esfuerzos. El tiempo es breve y la faena es mucha. Pidámosle a Dios que nos ayude a poderlo hacer y que más gente vaya haciendo como estos señores que nos escriben están haciendo, intentando comunicar esto mismo a los demás para que más gente reaccione. Él aquí suscita unas cuantas preguntas. Bien, a medida que vaya viendo las conferencias va a encontrar respuesta a todo esto seguro. Quizás en algún momento deberemos aclarar algunos detalles de todo esto, ¿no? Ciertamente van a pasar cosas, muchas y muy graves, pero al final viene lo bueno de lo mejor. No sé si... ¿Qué hora es ahora? 7:30. Bien. Quería responder a alguna de estas cuestiones a nivel público. No lo voy a hacer ahora, no vamos bien de tiempo, pero quizás en una próxima vez deberemos responder a estas cuestiones. Vamos a dejarlo ya aquí y vamos a hacer un leve descanso para seguir con la parte temática de las puertas dimensionales.